como estaba previsto, los opositores colorados disidentes no participaron del informe de gestión del presidente de la República en el transcurso de esta mañana en el Salón Bicameral del Parlamento Nacional. Fueron muy pocos, escasos diríamos, los opositores que fueron a escuchar el informe del presidente de la República. Una de esas opositoras, precisamente, es la senadora del PDP, Desiree Masi, quien al terminar el informe del presidente de la República se retiró y le gritó algunas cosas. Emilce Aponte tiene los detalles. De frente y con una crítica frontal por parte de Desiree Masi, quien, se la ve, que apenas concluye el discurso del presidente Horacio Cartes, se asoma al estrado y le grita que es un mentiroso, que la pobreza no se acabó, que él deshonra la bandera y también que viola la Constitución. Esto motivó el abucheo de la mayoría de los presentes en esta presentación de un balance de gestión presidencial. La senadora se retiró, empezaron a salir los participantes de esta exposición que hiciera el mandatario y por supuesto también las reacciones. El Frente Guazú, que fue también blanco en la figura de Fernando Lugo, de críticas en cuanto a la gestión gubernamental anterior, fue consultado respecto a ese parecer y por sobre todo también su impresión sobre lo que dijo Cartes en relación a la realidad actual. Decía Fernando Lugo, es un discurso triunfalista que necesita ser confrontado con la realidad actual porque se trata de un hecho de inseguridad creciente y también de una pobreza que no, al menos fue combatida en los términos de reducir por lo que ellos están observando. Y también, a propósito, el propio Hugo Richter hablaba en esos mismos términos, pero rechazaba en forma tajante que este pacto con Cartes implique un respaldo al gobierno y asegura que este acuerdo con el oficialismo solo se ubica sobre la base de la mesa directiva y está en el Congreso. ¿Podemos escuchar, Aníbal? Sí, señora. Con luces y sombras. Él vino a mostrarnos las luces, ¿verdad? Nosotros nos encargaremos quizás de hacer resaltar las sombras. ¿Cuál sería una sombra, senador? La inseguridad, por ejemplo. Yo creo que hay un déficit grande de inseguridad que no se ha dado en los últimos 50 años. El crecimiento de la pobreza, por ejemplo, que es un reconocimiento del informe oficial de este gobierno. Básicamente, los ahorros que se hicieron en las instituciones podía haber no crecido la deuda externa. Le vamos a pedir a que usen sus ahorros ahora en vez de venir a pedir más crédito para las obras de infraestructura que se están dando. Y yo creo que el informe optimista, casi triunfalista que ha dado, lo tenemos que confrontar con la realidad y preguntarle a la ciudadanía común si está de acuerdo con este informe. Muchas gracias. Que acá nosotros hicimos un acuerdo, pero nosotros no nos comprometimos a apoyar al gobierno de Cartes. Entonces, y claro que criticamos, pero no entiendo tu pregunta. ¿Pero cómo queda el pacto, senador? El pacto de acá en el Congreso. El pacto de acá en el Congreso, no con el gobierno. ¿O alguna vez ustedes nos escucharon decir que le vamos a apoyar a Cartes? No nos escucharon decir nunca, jamás. Entonces, ¿cuál es finalmente el diálogo que ustedes llevaron para llegar a la presidencia? El diálogo es acá, en este escenario del Congreso. Este es un cuerpo colegiado que merece acuerdos. Lo hicimos con los otros colorados los años anteriores, acá lo hicimos acá, pero jamás pactamos con Cartes o ustedes nos vieron votar por algún proyecto de Cartes. Ni a Moina la cosa es en Dave. La insistencia de Hugo Richter, sí, Aníbal. Emilce, también en el informe de gestión del presidente de la República le tocaron algunos aspectos del gobierno de Fernando Lugo, principalmente en cuanto al crecimiento del número de funcionariado. A lo que se trataba de abordar con Fernando Lugo, quien al decir todo lo que él, quería, ya luego abandonó, se retiró de ese sitio y por ende tampoco se le pudo, trasladar esa inquietud. Y en esos términos también se hizo lo propio con Juan Darío Monjes respecto a esta crítica que se da a su principal aliado. A Fernando Lugo decía él que los resultados negativos se dieron bajo el gobierno de Federico Franco. Aunque no es menos cierto que también durante el mandato de Fernando Lugo. Lo escuchamos en cierta forma minimizando estos resultados que remarcan también la no reducción de la pobreza extrema en un informe en el que se eludió al menos este aspecto tan sensible en lo que respecta a la esfera social. Lo escuchamos a Juan Darío Monjes.
problemas, él ha puntualizado que siguen existiendo. Y el empeño y el compromiso de seguir adelante, porque lo ha alcanzado mediante la optimización de los recursos y la optimización del gasto público, ha dado repuntes sin precedentes. Sin embargo, queda mucho por hacer. Eso es importante rescatar, que el presidente ha reconocido que queda mucho por hacer, y eso se va a lograr mediante la transparencia y la optimización del gasto público. Fernando Lugo forma parte de un esquema de gobierno del cual no ha culminado. Sin embargo, las comparaciones que se hizo, no se hizo disquisición, sin embargo, comparaciones de los 5 años de gobierno, y el repunte fue fabuloso en términos de 4 años de gestión del señor presidente de la República. Emilce, volviendo al tema, digamos, a las imágenes de lo que le dijo Desirée Massi, la senadora, al presidente de la República, se lo ve muy sonriente al mandatario, y por lo que podemos notar, atina a decir muy bien, está bien, solamente eso. Sí, un gesto un tanto comedido, al menos en lo que se observa, pero las expresiones elocuentes, al menos que hace Desirée Massi de manera frontal, desata una serie de abucheos que sí no dejan de llamar la atención cuando abordábamos la salida de los legisladores al término de esta presentación oficial. Decíamos que definitivamente hubo un cruce verbal, por ende también se desata este hecho en el que el auditorio en masa, por decirlo así, abuchea a la parlamentaria que desde su banca, cuando termina el informe, desciende del lugar y se va hasta el estrado, y de frente, a metros. Se puede notar, por ejemplo, reclama esto a Cartes. A Perla de Vázquez, a Helio Cabral, ambos diputados, son las personas que más están gritando, por ejemplo, y levantan el brazo como diciéndole a Desirée que salga del recinto. Sí, la elocuencia con la que también abuchean a la legisladora es como también el cruce, y bueno, es la consecuencia, exigiéndole, incluso también cuestionándole a ella en relación a la investigación que hoy soporta su marido, el político Rafael Filisola. Ese fue un momento realmente de tensión en el que la legisladora asumió esa actitud valiente para algunos y para otros también con cierta crítica, pero no dejó de llamar la atención, eso sí. Víctor Abogado, por ejemplo, su colega en el Senado, dijo que Desirée Massi hizo una payasada, por ejemplo. Sí, incluso Monjes decía que quiso marcar protagonismo, pero que finalmente el auditorio terminó rechazándola. Aunque bueno, eso habrá que ver seguro la valoración que hace la ciudadanía también a través de las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Emilce. Hasta luego. Hasta luego, señora.